Hola, muy buen día. Mi nombre es Ana Karen Blanco, soy médico sonoterapeuta y vengo en representación del Centro Médico Biomedi. Nosotros somos un centro médico especializado en la medicina biorregenerativa y la sonoterapia. Contamos con 2 sedes, una en la ciudad de Puebla y una en la ciudad de Cancún, y próximamente nos aperturaremos en la ciudad de Mérida. El día de hoy mi objetivo es hacerles llegar a ustedes conocimiento acerca de lo que es la sonoterapia y cuáles son sus alcances en la medicina deportiva. Nosotros somos un centro avalado por el Colegio Internacional de Medicina Biorregenerativa y Ozonoterapia, del cual también soy miembro. Así que sin más por el momento, el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema para que ustedes conozcan el ozono. El ozono es un gas. Es derivado del oxígeno de grado medicinal. Nosotros tenemos que producirlo dentro del consultorio en ciertas condiciones específicas para que podamos obtener sus efectos terapéuticos. Entre sus cualidades está su alta capacidad regenerativa, microbicida, analgésica y antiinflamatoria, lo cual nos apertura a poder tratar muchísimas enfermedades a través de esta terapia y específicamente con muy buenos resultados para tratar lesiones cotidianas y también lesiones deportivas, y a su vez mejorar el rendimiento de los deportistas. En este caso hablemos acerca de aspectos importantes sobre el deporte, de los cuales me imagino que todos ustedes son conocedores. Hablamos de que los entrenamientos, hablando específicamente de atletas de mediano y alto rendimiento, nos van a generar en muchas ocasiones sobrecargas, desgastes articulares, tendinosos y musculares. ¿Qué es lo que sucede con los deportistas de alto rendimiento? Incrementan mucho sus requerimientos en oxígeno. Cuando estos pacientes o estos atletas están en cierto protocolo de desarrollo, ya sea para hipertrofia muscular o para poder adquirir ciertas capacidades e implementarlas dentro de una práctica deportiva, muchas veces ellos se ven sometidos a ejercicios extenuantes que nos van a generar, debido al alto requerimiento de oxígeno, algo que se conoce como hipoxia tisular. La hipoxia tisular es que los tejidos comienzan a tener un bajo nivel de oxigenación. El músculo en reposo requiere de oxigenación para poder realizar sus funciones. Un deportista de alto rendimiento incrementa este tipo de requerimientos de oxígeno en un 100 a un 200%. Y bueno, todo esto a qué nos conlleva que este tipo de hipoxia o de falta de oxígeno a nivel de los tejidos va a empezar a producir ciertas sustancias dentro del cuerpo del deportista que se conocen como radicales libres. Estos radicales libres son considerados como sustancias tóxicas. De manera general las producimos fisiológicamente o en forma normal, y el cuerpo tiene la capacidad de regularlos. Pero ¿qué es lo que pasa con los atletas de alto rendimiento? De repente estas capacidades de mantener el equilibrio en el deportista se van a ver afectadas, disminuyendo su capacidad de compensar el daño que están sufriendo sus tejidos por esta falta de oxigenación. Entre estos radicales tenemos la producción de sustancias como el óxido nítrico, el peroxinitrito y algunas otras especies reactivas de nitrógeno y de oxígeno que van a lesionar no únicamente tejidos. No nos vamos a ir a la parte macroscópica o lo que podemos ver. ¿Por qué? Porque este daño no sucede de manera abrupta, sino que a lo largo del desarrollo del deportista, a lo largo del tiempo en el que él realiza esta actividad física, él se va a ver afectado por estos procesos, y no únicamente, les repito, hablamos del músculo o de órganos como el corazón o el hígado, sino que también estamos hablando de alteraciones a nivel de la información genética o del DNA del atleta. En este sentido tenemos que la oxidación en el deporte o este estrés oxidativo no tiene, digamos que no sucede al final o al principio, hay un momento específico en el cual se dé, sino que esto puede sucederse de manera paulatina a lo largo de la vida del paciente o del atleta. Los atletas de alto rendimiento van a tener una alta concentración de radicales libres en músculo, en hígado, en corazón y en sangre. Estos son órganos muy importantes para preservar la vida, y los estudios de las muestras histológicas o del tejido de los atletas muestran todos estos datos. El aumento de estas sustancias que pueden considerarse tóxicas, como las que ya mencionamos, y también como el ácido tiobarbitúrico, pentano, que son sustancias realmente tóxicas para el cuerpo, van a dañar el tejido muscular, el tejido graso, entre otros. Se ha notado que los deportistas tienen una disminución en los mecanismos antioxidantes, que es lo que les explicaba previamente, principalmente la capacidad antioxidante del corazón, del cerebro, del músculo y de la sangre.
Estos sistemas antioxidantes defectuosos más la producción de estas sustancias que son radicales libres derivados del oxígeno y del nitrógeno van a condicionar daños celulares. Y bueno, estos daños celulares, además de que disminuyen la calidad y el rendimiento del deportista, lo hacen mucho más propenso a presentar lesiones por el mismo deporte y vamos a tener una alteración en los mecanismos regenerativos del deportista. Todos estos daños van a llevar a que su cuerpo no se regenere ni tenga la respuesta que normalmente debería de tener de forma fisiológica y óptima. Bien, cuando hablamos de oxidación al deportista, ¿a qué me refiero? Va a haber una hiperoxidación, que es todo lo que ya les expliqué, incremento en la acidosis, es decir, el pH del cuerpo, de todos los tejidos del cuerpo se va a ver afectado. Va a haber hiperamonemia, el amonio es una sustancia altamente tóxica y está incrementada en los atletas. Va a haber una elevación de ciertas sustancias como la creatinicinasa y va a haber una disminución de la testosterona. Esta disminución tiene una repercusión directa en la disminución de las pruebas de resistencia de los atletas. Va a haber un incremento en el cortisol y va a haber una disminución en la inmunidad. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Todas estas terminologías médicas a que aquel paciente o el atleta tenga afecciones en la función, en la calidad de vida y en su rendimiento deportivo. ¿Cuáles son los beneficios que va a tener el deportista que se somete a tratamientos con ozono, que tiene contactos ozonoterapéuticos? Vamos a mejorar el metabolismo del oxígeno y vamos a incrementar el rendimiento y la resistencia del paciente o del deportista. Esto es muy importante porque si nosotros aplicamos algunas terapias de ozono, más adelante vamos a ver cuáles son las vías, podemos incrementar sustancialmente la oxigenación del sistema y por tanto el oxígeno que está siendo recibido a nivel muscular, vascular y cardíaco en el paciente que se somete a estos tratamientos. Va a modular el sistema inmunológico y también va a liberar ciertas sustancias que médicamente son conocidas como autacoides. Estas sustancias nos van a dar efectos antiinflamatorios y analgésicos para aquellos pacientes o atletas que tengan lesiones. Y hablamos de no lesiones únicamente agudas, sino hay muchos deportistas o atletas de alto rendimiento que cursan con lesiones crónicas que en ciertas temporadas pueden llegar a reactivarse y generar dolor, y este dolor a veces puede ser incapacitante y les dificulta la movilidad. Y vamos a disminuir el estrés oxidativo mejorando la respuesta del deportista al entrenamiento y a la recuperación de lesiones, que va a ser mucho más rápido. ¿Qué tipo de pacientes o qué tipo de lesiones pueden ser tratadas con ozono? Aquí hablamos de que a un nivel deportivo y mucho a su nivel, el 35 al 55% de los deportistas van a presentar lesiones de tipo muscular principalmente. Entonces, todos aquellos candidatos a tratamiento son deportistas que tengan o hayan tenido en algún momento dolor durante la actividad física, incluso aquellos deportistas que ya tienen dolor en reposo. Hablábamos de lesiones crónicas de larga evolución, que presenten fatiga muscular después de los entrenamientos, que sean sometidos a distensiones musculares que los lleven a microrupturas de las fibras del músculo, desgarros musculares o esguinces desde grado 1 hasta grado 3, tendinitis, bursitis, recuperación de fracturas y luxaciones o las lesiones por sobrecarga. Ahora, tenemos un estímulo regenerativo y factores de crecimiento que van a ser producidos por el contacto que tenga el deportista con el ozono en la sangre o en los tejidos. Esto va a mejorar el metabolismo del oxígeno, es lo que les explicaba. Va a llegar más oxígeno al músculo, más oxígeno al corazón y a los tejidos del deportista, y haciendo que esto potencialice la efectividad que tenga en el deporte que está generando o en el cual se está incursionando. Y vamos a asegurar con el ozono los periodos de recuperación más cortos, es decir, va a cortar el tiempo que el músculo, que el tendón, que el ligamento o que el hueso va a recuperarse. Y no únicamente el tiempo de recuperación, sino que vamos a mejorar el rendimiento postlesional. Esto se va a traducir en un aumento del rendimiento del atleta de forma general. Va a disminuir el dolor y la inflamación en aquellos que tengan lesiones agudas, va a mejorar la calidad de recuperación final, como se los había platicado. Muchas veces los atletas se ven limitados después de una lesión porque su rendimiento no es el mismo, su movilidad no es la misma y los tiempos de recuperación pueden ir desde meses hasta años. Con el ozono puede llegar a cortarse en un 50% ese tiempo de recuperación. Va a haber un aumento en el rendimiento físico, específicamente hablando de una terapia que es el gold estándar de la ozonoterapia, que es la otomoterapia mayor, en el cual se contacta la sangre del paciente o del atleta con ozono, y esto nos va a generar un incremento en su capacidad tanto expansiva a nivel pulmonar como de resistencia a nivel físico. Va a acelerar la cicatrización de heridas y desgarros musculares a la mitad del tiempo establecido en una cicatrización mínima, y algo muy importante es que va a disminuir
disminuir muchísimo la reincidencia de lesiones. Cuando un hueso, un tejido, un tendón, un músculo se lesiona por primera vez, el deportista a lo largo de su carrera tiene el riesgo de volver a lesionarse exactamente en el mismo sitio o alrededor del sitio, porque la cicatrización hace que pierda flexibilidad esa zona. El ozono, las terapias ozono-oxígeno van a hacer que esta cicatrización sea mucho más elástica, flexible y blanda, lo cual va a disminuir que el paciente o que el atleta vuelva a tener una lesión en ese sitio. ¿Cuáles son los métodos de aplicación para el deportista? A manera general tenemos métodos sistémicos y localizados del ozono. Entre los métodos sistémicos está la terapia que les hablaba, que es el gold estándar, que es la otomoterapia mayor. Se ha probado en deportistas previos a partidos o algún encuentro deportivo, que mejora muchísimo su rendimiento y la capacidad que tiene de respuesta. Cuando hablamos de aplicaciones locales, nos referimos específicamente a aplicarlo dentro de una articulación lesionada, en un músculo que ha tenido alguna lesión o que ha sido desgarrado. Y también otra de las formas de aplicación es mediante una técnica que se llama PRP ozonizado. El PRP es un compuesto de plasma que se obtiene a través de la sangre de los atletas, que tiene un proceso de centrifugación o de preparación, y este plasma es potencializado con ozono y también se aplica dentro de las articulaciones. Esto que nos va a dar como resultado que el paciente o que el deportista va a tener un estímulo para producir algo que se llama factores de crecimiento dentro de la articulación, que va a ayudar sustancialmente a la regeneración de esta. Así que esto ha sido a grandes rasgos lo que el ozono puede ofrecer a sus deportistas. Realmente hay muchísima información detrás y muchísimos más datos. Realmente nos gustaría como centro médico que tuviésemos ese acercamiento con cada uno de ustedes o sus deportistas, para que pudiésemos explicarles de manera más amplia cuál es el alcance de esta terapia. Dentro del centro hemos tratado deportistas de mediano y alto rendimiento, ya sea por lesiones deportivas o porque quieran mejorar su rendimiento físico o su calidad deportiva, y hemos notado cosas muy interesantes en cada uno de ellos. Tenemos testimonios de estos pacientes y uno de nuestros intereses más grandes es que se dé a conocer la ozonoterapia y todos los beneficios que tiene para ofrecer al público en general y también a este sector que es el sector deportivo. Quedamos de ustedes y bueno, en este momento están apareciendo todos nuestros datos si requieren contactarnos para mayor información. Para mí ha sido un placer poder darles esta explicación y esperamos verlos pronto en Centro Médico Biomedi.